¿cómo están? Muy buenas tardes amigos. En esta oportunidad quiero compartirles cómo crear sencillamente una base de datos. Cómo podemos insertar información ahí y posteriormente consultar. Para estas acciones vamos a utilizar una herramienta muy útil llamada XAMPP, que ustedes las pueden descargar en internet directamente. Y esto nos va a servir para hacer una conexión. Posteriormente utilizaremos PHPMyAdmin como un gestor de la base de datos. Para iniciar le vamos a dar clic en estas dos partes que dice Start y esperamos en este cuadro de diálogo que nos digan que la aplicación está corriendo. Para entrar al PHPMyAdmin le vamos a dar clic en esta parte donde dice Admin y entraremos fácilmente. Para crear la base de datos simplemente damos clic donde dice Nueva y aquí nos pide el nombre de la base de datos. Vamos a ponerlo como prueba 1 y el cotejamiento pondremos UTF-8 en español. El cotejamiento, perdón, es básicamente como codificamos ciertos campos para que se nos puedan aceptar caracteres que no son, digamos, tan normales, como por ejemplo en español tenemos la letra ñ, que en otro idioma no los hay, y también la diéresis, que son estos dos puntitos que van normalmente encima de la U. Si nosotros no escogemos un tipo de cotejamiento, la base, cuando tratamos de ingresar algún dato que contenga un carácter que no sea conocido, nos va a dar un error y simplemente no nos va a aceptar el dato. A veces no configurar esta pequeña parte nos hace dar muchas vueltas y buscar el por qué no se nos quieren ingresar los datos. Simplemente los damos en crear y automáticamente aquí en la parte izquierda vemos que se creó nuestra base de datos, pero no tenemos ninguna tabla. Eso quiere decir que nuestra base de datos está creada pero está vacía por dentro. Vamos a crear una primera tabla. Esta tabla va a tener campos y ahí es donde vamos a insertar la información. Como primera tabla vamos a crear, por ejemplo, trabajadores. Le vamos a dar solamente 4 columnas. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que tenemos tablas donde podamos tener más de 15, 20 columnas. Esto depende para qué lo necesitemos. Podemos decir, necesito saber el nombre, el apellido, el teléfono, la fecha de nacimiento, estado civil, dirección, país donde nació, etcétera. Aquí es donde vamos a modificar y decir, pues si necesitamos 10 columnas para insertar todos esos datos, pues ponemos 10. Si necesitamos más, ponemos más. En esta ocasión solo utilizaremos 4 que ya viene por defecto. Al momento de dar en crear, podemos ver que aquí nos dice, o mejor dicho, nos muestra para que nosotros podamos crear esos campos, ¿no? Esas columnas, porque ya se creó la tabla, pero las columnas aún no están. Entonces queremos saber, por ejemplo, el nombre de los trabajadores, el apellido, ¿sí? El teléfono y la ciudad. El tipo, ese es el tipo de dato que se va a ingresar en estos campos. Por ejemplo, nosotros sabemos que un nombre es una cadena de caracteres o un string como se conoce en la programación. Pero este tipo de dato int son números enteros, por lo tanto no nos serviría. Tenemos que buscar un tipo de dato que sí nos sirva. Al sobreponer el cursor sobre estos tipos de datos nos sale una pequeña leyenda donde nos explica un poco qué es esto. Y en varchar, por ejemplo, dice una cadena de longitud variable. La longitud máxima está asociada al tamaño máximo de un registro. ¿Correcto? Entonces, esta es una cadena de caracteres. ¿Nos sirve para el nombre? Correcto. Igualmente para el apellido, también varchar. En teléfono, es un número entero, entonces no necesitamos modificar el int. Y en ciudad, pues también necesitamos el tipo varchar, ya que es una cadena de caracteres. En longitud de valores, esto quiere decir que es la cantidad de caracteres que está permitido ingresar
en el campo. Pues, por ejemplo, un nombre no creo que tenga más de 15 letras. Entonces, para asegurarnos podemos máximo 20 caracteres. O para explicar de una manera más simple, pues 20 letras. Igualmente, en apellido, en teléfono, no creo que haya un número telefónico con más de 15 números, por ejemplo, o 15 caracteres, como lo quieran decir. Y en ciudad, pues tampoco creo que exista una ciudad tan larga con más de 25 letras. Luego, en cotejamiento, pues no necesitamos modificarlo porque ya lo habíamos hecho al momento de crear nuestra base de datos. Posteriormente, los otros campos que vemos por aquí en la parte izquierda, perdón, derecha, la verdad no necesitamos modificar nada porque ya serían para otros usos, en usar, por ejemplo, bases de datos relacionales, etcétera. Así que simplemente le vamos a dar en guardar. Como podemos ver aquí, ya se nos insertaron los datos como los habíamos creado. Y si vemos, aquí está nuestra tabla con los campos que habíamos hecho. 4 campos: nombre, apellido, teléfono y ciudad, pero están vacíos. Aquí es donde vamos a pasar a la parte de SQL en esta pestaña, donde vamos a insertar datos aquí. ¿Y cómo insertamos datos? Muy fácil. Para esto voy a poner un poco de esto para que ustedes lo puedan visualizar bien. Vamos a utilizar la instrucción insert into. Después del into vamos a poner el nombre, ojo, de la tabla, no de la base de datos, sino dentro de la tabla donde están los campos y donde queremos alojar esos datos. Entonces nuestra tabla se llama trabajadores. Ya por defecto nos sale aquí, no, nos da una sugerencia. Le damos enter simplemente. ¿Y qué es lo que vamos a ingresar? Valores o values en inglés. Iniciamos con un paréntesis. Cuando son tipos de dato string o cadena de caracteres, se necesita poner la comilla simple, si no nos va a salir un error de sintaxis. Entonces, nombre, pongamos a Julio, separamos con una coma simple, no punto y coma, una coma simple, y nuevamente volvemos a poner las comillas simple. En apellido, Pérez, separamos con coma un número telefónico. Al ser un tipo de dato entero, no necesitamos poner comillas, así que podemos poner simplemente el número sin ninguna comilla y separamos con coma. Luego tenemos la ciudad, pues aquí sí necesitamos las comillas. Le vamos a poner en Lima, cerramos con el paréntesis y terminamos nuestra instrucción con un punto y coma. Ojo, es muy importante porque si no le ponemos el punto y coma también nos da error de sintaxis. Damos aquí en el botón de continuar y nos dice, cuando sale así verdecito es que se ha insertado con éxito. Verificamos nuestra base de datos y nuestra tabla, perdón, y vemos que ya está Julio Pérez del teléfono tal en la ciudad tal. Vamos a ingresar otro dato más. Como saben, en el insert into, perdón, tiene que ser en mayúsculas, porque si no es en mayúsculas también nos va a reconocer como error de sintaxis. En trabajadores, pues, o el nombre de la tabla, pues no necesita estar en mayúscula porque tiene que ser exactamente como está. Si usted puso, por ejemplo, la T como mayúscula, tiene que poner en esta parte, pues también con la T mayúscula, porque si no, el programa también diría error de sintaxis. Vamos a insertar los valores de, como nombre, vamos a poner a Mario, separamos con una coma simple, Mario Sánchez, y el número cualquiera, con coma,
y entre comillas la ciudad. Y cerramos con el punto y coma. Una vez que tenemos nuestra instrucción, le damos en continuar y ya se ha insertado. Revisamos nuevamente nuestra tabla y ya vemos que tenemos nuestros dos datos. Así podemos ingresar la cantidad de datos que nosotros queramos. Ahora, imaginemos que tenemos una base de datos ya mucho más amplia, más grande. Entonces vamos a consultar. Lo que hicimos fue insertar datos a esta tabla. Ahora vamos a consultar los datos que haya. Por ejemplo, aquí. Este asterisco significa que vamos a seleccionar todos los campos de la tabla trabajadores. ¿Correcto? Este where no lo vamos a utilizar por ahora. Entonces, al dejar este asterisco, te nos van a mostrar tanto el nombre, el apellido, el teléfono y la ciudad. Como vemos, nos mostró todos los datos aquí. Pero digamos que yo solamente quiero ver las ciudades. No me interesa ver el nombre, ni el apellido, ni nada. Entonces vamos a ver ciudad. Recordemos que tiene que ser tal cual están creadas nuestras tablas, ¿no? Si tiene una mayúscula, si tiene una minúscula, ustedes tienen que poner exactamente igual. Como solo tenemos una sola tabla que se llama trabajadores, pues no tenemos necesidad de modificar. Si tuviéramos otra tabla que se llame, no sé, puesto laboral, pues seleccionamos puesto laboral, ¿correcto? Entonces aquí solamente pedimos que nos muestre la ciudad. Las ciudades, mejor dicho. Entonces le damos en continuar y como pueden ver, solo nos muestra las ciudades. Y así, amigos, es el video que les quería compartir. Espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Aulatech.